Seguimos en UL Mañanas, 10:42 de la mañana, y como habíamos anunciado desde el comienzo del programa, estamos en comunicación con Francisco Laxalte, luego del procesamiento a estos dos militares que ya habíamos nombrado hace un ratito, a Héctor Rombis y a Arquímedes Maciel, procesados por el asesinato de Luis Nucho Batalla. Recordamos que es el primer asesinato por torturas en una unidad militar, dentro de un cuartel previo a la disolución de las cámaras en 1972, y ya le vamos a dar la bienvenida a Francisco. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días y gracias a ustedes por preocuparse por estos temas que hacen realmente a una historia que, en la medida que va pasando el tiempo, si no nos ponemos un poco al día de cómo fueron los acontecimientos en aquel momento, y bueno, las nuevas generaciones, la necesidad de tener conocimiento para poder trabajar el presente mirando al futuro. Yo creo que para marcar un escenario en el tiempo tenemos que ir al año 66, en que gana las elecciones el Partido Colorado, Óscar Gestido, que a su vez no alcanza a estar un año, y el suplente era Pacheco, y por eso Pacheco está hasta las elecciones del 71. En 1971 gana Juan María Bordaberry. Esto es claro porque es el presidente que está de turno en el año 72, cuando se da el tema relacionado con el Nucho. Quería ubicar... Sí, perfecto, Francisco. Sí, ahí te escuchamos. Y pensando en esto que vos decís de ubicar claramente en el momento histórico en que sucedió, tú y Luis y Nucho eran ediles ambos en 33, ¿verdad? No, edil era yo y el Garufa Gadea. Ah, bien. El Garufa Gadea, que también estuvo después detenido y falleció en un pueblito del departamento de La Valleja, porque al igual que a mí, cuando nos soltaron del penal no lo dejaron volver a 33. A mí también no me dejaron volver a 33, y la opción era el exterior, o si quería quedar en Uruguay, el Chuy. Claro. Ese es parte de cómo se generaban estas situaciones. Pero Nucho no era integrante del Partido Demócrata Cristiano, como otros. La relación era relacionado con el deporte, con lo social, con lo político partidario. Es decir, el barrio Artigas ahí se manejaba en una expresión cultural de una vecindad, con una solidaridad y una expresión de resolver los temas, da para mucho. Allí se forma una murga en el año 56, con Jesús Gómez, un negro que era un actor verdaderamente importante, tanto en la murga como en el deporte, como en lo social, y en ese entorno, de ese escenario, es que el Nucho es uno más de los que se maneja en esa expresión de aquel barrio. Pero los ediles, repito, era el Garufa Gadea, y yo, que éramos dos ediles por el Frente Amplio en el año 71, año en que es la primera elección que vamos al frente. Y Francisco, ahí en este relato, ¿no?, de cómo era la vida de Nucho, en su participación social y su también participación cultural, este secuestro y este asesinato, ¿tú crees que fue también como para desarticular ese entorno social que estaba generándose allí en 33? Bueno, mira, el escenario que se presentaba en aquel momento era realmente en aumento lo que eran las medidas que iban tomando, generando
el temor, generando el miedo. La juventud, por ejemplo, salía a tirar un panfleto por las libertades, y ahí habían no solamente frente amplistas, habían blancos, habían colorados, es decir, la juventud como expresión se veía en 33 en aquel entonces. Yo ya hace 50 años que no estoy allí, pero era una expresión realmente cultural muy importante desde el punto de vista además solidario, desde el punto de vista de la música, desde el punto de vista del teatro, es decir, y los gobiernos autoritarios siempre, sin duda, van a tratar de irrumpir permanentemente en lo que es la expresión cultural de cada pueblo. En 33, que es donde me tocó estar a mí, aquello era realmente una situación generadora de temores permanentes, llevaban preso a uno, llevaban a otro, llevaban a veces a la jefatura. A mí me tocó ser llevado más de una vez a jefatura, nos tenían allí unos días, y el tema era generar realmente el miedo, generar descomposición en todas las expresiones culturales, así fuera con un método o con otro. Estoy queriendo plantear que se visualice el escenario de cuando empiezan a actuar, porque no hay que olvidarse que estábamos en una etapa que se puede marcar del 68 en adelante, donde sí existía el Movimiento de Liberación Nacional, pero no hay que olvidarse que en el año 72 ya estaba, digamos, en crisis total el MLN. Sin embargo, el golpe de Estado es en el 73. Es decir, que el golpe no era pura y exclusivamente contra la metodología del MLN, sino que era en busca de liquidar lo que era el avance de una política distinta, donde sí estaba toda la expresión cultural, donde estaba el Frente Amplio como tal, que ya habíamos ido a una elección y se notó ya que había una expresión por parte del pueblo de acompañar a esta nueva realidad, una realidad que sale del Partido Colorado, por ejemplo, Sanguinetti, que sale del Partido Nacional, que haya apoyos en cuanto al golpe de Estado por Wilson Ferreira Lunate, que se va a la Argentina. Tenemos los casos de blancos, de colorados, ¿no?, de distintas expresiones que se van unificando, que al final tenemos que decir que ir a la conformación del Frente Amplio es el único país en el mundo donde cristianos y comunistas, sumado a todas las expresiones de los otros sectores políticos, se conforma un Frente Amplio, porque no era fácil en aquel momento. La conformación más difícil desde el punto de vista de las ideas era cómo el Partido Demócrata Cristiano se unía con el Partido Comunista. Eso generó discusiones, y muchas discusiones, que vale la pena siempre resaltarlas, en cuanto a que no era, por ejemplo, un apoyo a la democracia cristiana a nivel internacional, sino que fue un desafío, una polémica, un intercambio permanente dentro de lo que era el PDC en Uruguay, y sí se logra el acuerdo. No solamente el acuerdo ya en el programa, que era lo importante, sino que se vota el lema en la primera elección. El lema es Partido Demócrata Cristiano.
Francisco, Y yendo, y volviendo a la desaparición y la muerte de Luis Nucho Batalla, en esta instancia, en 1972, que fue cuando lo secuestran y luego aparece muerto, o ustedes ya se enteran de la novedad que está muerto. Esto fue, bueno, previo, como decías tú, previo al golpe de Estado, y bueno, su homicidio fue considerado como el primero, digamos, en tortura dentro de un cuartel antes de la disolución de las cámaras, que esto me parece importante porque tú decías que muchas personas habían sido detenidas, llevadas a la comisaría, pero en el caso de Luis Nucho Batalla fue como el primer caso de asesinato que ustedes, que por lo menos tú pudiste de repente preguntarte y decir, bueno, esto no fue una muerte, no murió naturalmente, ¿no? ¿Cómo fue? Contanos cómo fue esa situación de este interrogante, de esta pregunta y también de tu investigación para lograr esclarecer la muerte de Nucho. En ese momento se daba lo siguiente, que llevaban, yo te decía, a la jefatura, pero sin duda al cuartel, y los soltaban, y iban generando el temor. Uno iba a visitar a un compañero, una compañera que habían estado presos con notorias marcas, fundamentalmente en los tobillos, con hinchado, es decir, iban generando situaciones que apuntaran al miedo. Y después venía esto otro, que era que llevaban y torturaban, y donde ellos mismos terminan reconociendo, cuando se va a la interpelación, de que en el caso del Nucho, ¿no?, se les va la mano en la tortura. Y entonces, ¿qué pasa? Para lo que tú me preguntas en concreto, a él lo llevan el 21 de mayo del 72 al cuartel, donde hay varios detenidos, torturados. ¿Y qué pasa? Ahí el 25, bueno, aparece un soldado en casa y me pregunta, dice: Lasalte, vengo a pedirle los medicamentos del Nucho para el corazón. Digo, mira, yo no sé que sufra el corazón, además esta no es la casa de él. De ahí es que van y la viuda hoy, ella dice claro que el propio Rombi fue a la casa de ella para pedirle los medicamentos para el corazón. Y ahí que ya lo habían asesinado y estaban buscando la forma de poder tapar el desastre, el crimen que habían cometido. Por lo cual hacen ese pedido del remedio para el corazón. Pero ahí en ese momento, ¿qué pasa? Eso es cuando lo asesinan. Y se da lo siguiente, que en determinado momento pasa un amigo que nada tenía que ver con nada, un brasilero, Nica Rosas, y me dice, yo estoy en la vereda y me dice: el cuerpo del Nucho está en la morgue del cementerio. Bueno, ahí, bueno, yo me pongo a pensar qué podía hacer, qué responsabilidad sentía y cómo cumplir en esa etapa, en ese escenario tan complejo donde lo que reina es el miedo, el temor. Y bueno, resuelvo ahí ir a hablar con la familia para poder lograr abrir el cajón, que se necesita sin duda la autorización de la familia. Fui a hablar con el padre, don Tiburcio, muy bien, siempre vecinos, los pueblos fundamentalmente del interior, que todos nos conocemos. Estuvimos conversando, él me pide la opinión, qué era lo que quería. Él me dice que le habían avisado del cuartel que había fallecido por un problema del corazón, y yo le digo que para mí lo asesinaron. Él me pregunta: ¿y entonces qué quiere hacer? Digo, mire, yo lo que quiero es poder tener el permiso de la familia para
hacer trámites y poder abrir el cajón. Dice, bueno, yo Lasalte, estoy de acuerdo, pero usted va a tener que hablar con Perico. Perico era su jefe de policía de 33 y va a tener que hablar también con la señora. Cosa que se hizo, yo hablé con Perico. Perico fue muy claro, que yo siempre Se cortó ahí. Ahí estamos reconectando la comunicación con Francisco Laxalte. Para él, más allá de ser Francisco, se cortó la comunicación. Le dijera la hora. Se cortó la comunicación, Francisco, un chiquitín cuando estabas ahí mencionando que Perico estaba ahí dispuesto también a realizar esta intervención en el cajón del Nucho. Sí, Perico lo que me dice es lo siguiente: yo estoy de acuerdo con lo que me planteas, pero quiero estar, lo cual yo le manifiesto que yo también quiero que él esté en la medida que podamos abrir el cajón. Cuando se logra la autorización, el permiso del padre, del hermano y de la viuda, entonces llamo a Montevideo y hablo con Juan Pablo Terra. Y le digo, bueno, necesitamos alguien que venga, que tenga inmunidad parlamentaria, que tiene que ser diputado o senador, porque yo como edil, los ediles tenemos inmunidad parlamentaria en el recinto. Se sale del recinto y se pierde la inmunidad, por lo cual yo no podía actuar como tal. Ahí se acuerda la avenida A33 de el diputado Daniel Sosa Díaz, se acuerda 2 médicos que vienen de Melo y se acuerda la prensa. Y no quiero olvidarme que más allá de que no estuvieron para cuando abrimos el cajón, también vino Turianqui, el Partido Comunista y prensa, y bueno, a las 2 de la mañana que se acordó, allí estuvimos en la pieza. En esa época los velatorios eran en la casa, y estaban los 2 médicos, estaba el diputado sin duda, la prensa, Perico y yo. Y ahí abrimos el cajón. Bueno, aquello fue notorio. Para los que no tenemos conocimiento científico de nada, pero se veía lo torturado que había estado por señales notorias, y los 2 profesionales hacen el trabajo, y luego se elabora el acta en un bar allá en la calle Manuel Menéndez, el bar de Pintos. Ellos, los 2 médicos, elaboran el acta, me la entregan para llevársela después a Daniel Sosa Díaz a el Parlamento para que pudiera plantear la posibilidad de la interpelación. Plantea eso y se logra, ¿no? A los 2 meses de que se va a la interpelación. Que también para la interpelación yo lo invito a Perico y le digo, Perico, se va a interpelar, se va a saber el caso de tu hermano, te invito a ir. Me dijo, pero con mucho gusto, y fuimos los 2, estuvimos observando todo lo que era la sesión, donde Sosa Díaz realmente explica con tanta claridad cómo se habían dado los hechos, que el ministro Enrique Magnini en ese momento dice: debo admitir que en el batallón de infantería número 10 en la ciudad de 33, en el caso del ciudadano Luis Carlos Batalla, existió anomalía. Que me dio por comentarle a Perico, le digo, mirá, a lo vuelan ahora. Y efectivamente a los 15 días ya estaba sacado del cargo. Pero quiero dejar bien claro que esto ya el gobierno estaba en la presidencia Juan María Bordaberry, porque en la elección del 71 fue la fórmula que triunfa, ¿no? Es decir, que Pacheco había sido
el suplente, ¿no?, de quien había fallecido, que era Óscar Gestido. Por lo cual, cuando se termina en el 76 el periodo que le correspondería a Bordaberry, ahí los propios militares se encargan de sacarlo del escenario. Pero acá lo importante es de que se logró, a pesar del tiempo, a pesar de todas las posibilidades que se buscaron, y no se encontraba Rombi y el otro también, los abogados, el sistema como tal, no se lograba que se hiciera justicia. Y a los 50 años se logra por fin tener claro quién era Rombi, cómo era la situación cuando habían medidas prontas de seguridad, y después cuando no es el golpe de Estado total, que es la disolución de las cámaras. Francisco, y te hago una consulta más, porque realmente es muy interesante poder escucharte y poder situarnos en ese momento, y como tú bien dices, luego de casi 50 años, este procesamiento a Héctor Rombis y Arquímedes Maciel, ¿cómo fue este momento y qué pensás que va a seguir, ¿no? Me imagino que también habrá otros implicados. ¿Cómo sentís este fallo, este procesamiento de la justicia hoy, luego de tanto tiempo? Y lo siento muy bien, porque hay una serie de militares más que están comprometidos, y que bueno, ya la justicia empezó, entonces se van a ir esclareciendo distintos actores que estuvieron en su momento, y que también se está tomando declaraciones nuevamente por distintos casos, y esto va a continuar. Entre otros, uno conoce, hay gente en 33 que anda por la calle y que uno en aquel momento supo, porque que estaban torturando. Yo mismo, después en el 75, ya es otro tiempo, pero que uno sufrió la tortura también en el 10º, pero hay más de un actor en los pueblos todos. Ahí se volvió a cortar la... Kilos ahora. Francisco, vos decías, en el pueblo todos nos conocemos, ¿verdad? Creo que estabas diciendo eso. Justo se cortó. Exacto. Francisco, acá Martín te saluda, escuchándote atentamente, y si bien es una alegría conseguir este fallo después de tanto tiempo, son 50 años, ¿no? Y siento que el caso del Nucho era un caso muy concreto y que no daba duda, ¿no? ¿Por qué sentís que se termina estirando tanto tiempo esta condena? Bueno, en primer lugar hay un tiempo de la dictadura, después está el plebiscito, donde no se habilitó y se fueron amparando en la ley de impunidad, hasta que en definitiva, cuando triunfa, por ejemplo, Sanguinetti, se le plantean estas situaciones con Rombi y otros, y él dice que no, porque están amparados por la ley de caducidad. Es decir, fueron siempre esgrimiendo distintas formas para evitar el procesamiento. Ahora, como ya en gobierno de Mujica se elimina esa posibilidad, se empiezan a analizar los casos, y es que van apareciendo. Era increíble para uno que vivió ese escenario, de que gente, ¿no?, que uno sabía que actuaban. Yo puedo manifestar algunos que venían acá a la barra de Chuy, se pasaban por uno y saludaban, todo bien, como que nada tenían que ver. Y yo siempre digo lo siguiente: los que no tenían que ver los corrieron del ejército o los procesaron.
todos los que tuvieron durante la dictadura, todos estaban comprometidos. Y eso lo he marcado más de una vez por aquellos que eran no de la tropa, me estoy refiriendo a quienes eran egresados de la escuela, a los oficiales, todos estaban comprometidos con el tema de las torturas, de que el camino era exactamente eso. Entonces hoy cada día, por más que demore, por más, lo que no tenemos que dejar es de luchar para lograr que se sepa realmente la verdad. Y este es un buen momento para que se siga aclarando, para que sigan apareciendo aquellos que hoy en día encontramos casos de, por ejemplo, pero tienen familias, los hijos, las familias saben que su padre, que su abuelo era un torturador, o ahora se empiezan a enterar con tristeza o no, vaya a saber, pero sí informándose de dónde era el hogar, que no tengo duda le estarían mintiendo permanentemente, y que hoy en día se empieza a clarificar todo eso. Y Francisco, son instancias. En ese sentido es importantísimo lo que tú dices. Si sos familiar de algún militar y te enterás ahora y de repente empezás a tener alguna cierta información, todas las pruebas, todo lo que se pueda aportar va a ser súper bienvenido, porque hay que seguir construyendo memoria, y sin duda faltan muchas piezas a este rompecabezas que toda la comunidad quiere esclarecer, ¿no? Sin duda, y las generaciones nuevas, yo siempre digo, mira, yo tengo 85 años, y me encuentro con generaciones de 40 y pico que ya la cosa se escapa, y lo de 30 y pico y menos, siento y procuro, y felizmente me siento bien, a cada lugar que puedo hablar, explicar y decir de lo poco o mucho que sé, para poder generar conciencia plena de lo que es una dictadura y cómo, al no defender el sistema democrático como tal, cuando nos debilitamos y llegamos a estas situaciones extremas, el valor de la vida se termina. Entonces, por eso, cada vez que me llaman, como me llamaron ustedes ahora, el otro día fui a 33, estuve una semana, distintos medios de comunicación, una reunión donde fueron también los jóvenes que fueron menores todos, y que hasta ahora no se termina de aclarar quiénes fueron los torturadores, pero sabemos. Y el médico Díaz, que falleció, era el que controlaba, y aparte de controlar la tortura, torturaba también. Entonces, poco a poco que se vaya sabiendo, para que se tenga plena conciencia, para defender lo que es el relacionamiento de las distintas formas de encarar la democracia, pero que es clave que vivamos en un sistema democrático y no perderlo por aquello de que, siempre está jugando el enemigo. Por algo existió el Plan Cóndor, por algo existen los grandes fabricantes de armas, que si fabrican armas necesitan guerras, y los actores de la guerra son los enemigos de la sociedad. Entonces, estas cosas son las que creo realmente que tenemos que poner encima de la mesa para discutir, no para tener la razón, sino para intercambiar y poder escuchar, y a la medida que escuchan poder aportar para tener elementos de proyección de verdaderamente cariño y amor a la vida, que no es el hecho solamente y pura y exclusivamente, como hoy vemos manejándose, solamente los temas económicos, y muchas veces los derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a estudiar, se va achicando en función
de que en este mundo cada vez los ricos tienen más y la pobreza aumenta día a día. Y eso es lo que le quiero transmitir a toda la juventud, que tienen un mundo por delante, pero que lo tienen que generar integrándose con su pensamiento en los distintos escenarios donde se dé la lucha, y que la vida es hermosa. La vida realmente, cuando uno hace lo que está convencido, aún equivocado, pero con pleno convencimiento, es que se logra la felicidad en la vida. Francisco, te agradecemos mucho y importantísimo esto que esta reflexión final que nos dejás, involucrarnos también a nivel social en nuestras comunidades para también poder acompañarnos y crecer como comunidad. A 49 años del golpe de Estado seguimos construyendo memoria y te agradecemos muchísimo, Francisco. Esperamos cuando andes por Punta del Diablo, si estás por aquí, que te puedas acercar a la radio comunitaria de Punta del Diablo, poder charlar un poquito más extenso y nuevamente agradecerte por tu tiempo. Bueno, yo estoy a la orden, y hoy en día es hacer lo que uno quiere, es la mayor felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, quedamos al habla. ULMA, Radio Comunitaria